Señores, en el VR Game Showcase enseñaron un par de jueguitos interesantes, pero hubo uno que me llamó la atención por encima del resto. El juego es de los creadores del Breacher, que hay que tener en cuenta que el Breacher es posiblemente uno de los mejores shooters multijugador que hay de realidad virtual. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo que es el juego, cómo funciona y todo, es de los mejores porque es que todo funciona bien, va fluidísimo, se ve bien, es un juego redondo. Pues claro, esta gente ha anunciado un nuevo juego que ya iban soltando pistas en redes sociales estos días antes del evento y ya dejaban caer algo que tenía que ver con lo que iban a enseñar. Pusieron un tweet que decía que necesitaban alguien de asalto, algún recon, algún médico, algún support. Y si sois conocedores o jugadores habituales de juegos como Battlefield, por ejemplo, sabréis que esas son las clases clásicas de la saga Battlefield. Algo que me hizo arquear una ceja en su momento porque, coño, es raro que hagan un juego estilo Battlefield en realidad virtual por lo que conlleva, ¿no? Los problemas que conlleva y tal. Empezaron los rumores a hablarse de que iba a ser un juego PvE, pero al final ayer anunciaron su juego y resulta que sí, está basado en el mismísimo Battlefield. Y es que en el tráiler enseñan un montón de referencias que se nota que están inspirados en Battlefield y además en una entrevista lo comentaron. Entonces lo que vamos a hacer aquí hoy, después de esta chapa que les acabo de meter, es vamos a ver un vídeo, el vídeo tráiler del Forefront, que es el nuevo juego de esta gente, y vamos a analizarlo. Y luego os comentaré también parte de lo que hablaron de la entrevista y más detalles acerca de este juego, de lo que se sabe alrededor de él. Así que señores, vamos directamente con el tráiler. Y ya os digo que esto pinta bien, ¿eh? Bien. De los creadores de Breacher y Hyperdash. Qué guapo es. Los Battlefield 3. ¡Wow! ¡Qué buena pinta tiene, tío! ¡Qué buena pinta tiene este juego! Vamos a ir analizándolo porque tiene muchos detallitos que si además sois jugadores de Battlefield lo habréis notado seguramente. Vamos con el principio, a ver. Porque aquí ya había algo interesante. Esto es la ubicación. Entiendo que es donde está ambientado el juego. No sé qué idioma es. No sé si esto es sueco o algo así. Y está ambientado en esa zona. La verdad, si alguien en el chat, en los comentarios me lo puede decir. No sé qué idioma es. Pero me suena que es por allí. Mapa verde. Rollo mapa Caspian Border de Battlefield 3. Sí. Helicópteros, coches, tanques. Mira, esto es una representación clara de las 4 clases que hay en el juego, que basándose en Battlefield creo que podemos saber cómo va a ser aquí, ¿vale? Para empezar, las clases son asalto, médico, reconocimiento y soporte, ¿vale? Por así decirlo, support, recon, sí. Vale, el support o el soporte es el encargado de arreglar vehículos y además el que solía llevar las cajas de munición para dárselo a sus compañeros y solía ir con ametralladoras ligeras. Luego, en el caso de reconocimiento, que yo no sé si ustedes lo estáis viendo igual que yo, pero las manos del francotirador se ven como súper chiquititas, ¿no? Parece de las manos estas que compras así de juguete. Bueno, el de reconocimiento se encargaba de eso, era el francotirador y tenía habilidades pues para marcar, más que habilidades, gadget para marcar enemigos, posiciones, podía ser un dron, depende del Battlefield que jugase.
El médico, evidentemente, curar a sus compañeros, además de poder revivirlos con el desfibrilador cuando está en el suelo, que no sé si aquí estará esa mecánica que haces así con las planchas y le das a alguien cuando está herido. Y luego el de asalto, que tenía todo más vinculado para matar, ¿no? Aquí yo creo que va así, que este es el de asalto, el de la izquierda, el médico es este, evidentemente, lo pone aquí, el reconocimiento es este y el soporte es este. Tiene toda la pinta. Lo que me extraña un poco el de asalto es lo que tiene aquí, porque al principio me parecía un soplete, pero tiene pinta que a lo mejor es para usar las tirolinas, ahora que lo estoy viendo. A lo mejor es algo que no pueden usar todos, solo puede usar él. No sé, vamos a verlo. Continuamos. Vale, helicópteros. Así que va a haber un helicóptero que alguien lo maneja y luego gente que puede ir encima del helicóptero, además usando la ametralladora, como se ve más adelante. O en el otro asiento, ahí al lado, que también puedes pues, spotear o arreglarlo, como se ve más adelante. Tanques, batería. Gráficamente no es sorprendente el juego, la verdad. El juego va a salir en Quest 2, así que también es por eso. Pero creo que usa el mismo motor gráfico que el Breacher. O sea, está todo hecho de una manera resultona, que funcione bien y limpia, por así decirlo. Aquí vemos, pues eso, un RPG al tanque, que tiene pinta de ser el de asalto, y el tanque, pues, destruido para el carajo. El clásico antiaéreo, que aquí vemos cómo lo bloquea, como el Battlefield igual, lo bloquea para que el misil le siga y luego el helicóptero puede tirar bengalas para esquivarlo. Esto es sacado del tráiler de Battlefield 3. Hay un tráiler muy mítico de Battlefield 3, creo que es de Battlefield 3 o del 4, tengo mis dudas, pero juraría que es del 3, que hay una parte que saltan todos desde una zona elevada así y es igual, o sea, están haciendo lo mismo. Motos de agua, el agua se ve muy bien, ¿no? Motos de agua con armadas también, o sea, esto es una lancha ya, esto no es una moto de agua. Está muy bueno de poder disparar de los vehículos. El tráiler es muy estilo Battlefield, muy caótico todo. Ahí vemos el Dragunov, entiendo que este es el francotirador del otro bando, aunque no sé si las armas estarán separadas por bando o irás desbloqueándolas y ya está. Aquí disparando desde el helicóptero, qué guapo, tío, los muñecos por todos lados. Explota el coche. Lo que os digo, destrucción, destrucción. Disparo con la pistola, tranquilito. Unas caraches. También vimos un quad ahí. ¿Ves lo de la tirolina? No, este es el francotirador. Entonces lo de la tirolina es para todo el mundo. A lo mejor el de asalto puede ser que coloque tirolinas. No lo sé. A lo mejor me lo estoy inventando. Para que puedas colocar tirolinas y luego las puedo usar los demás. Aquí veo un detalle interesante porque, según estaban diciendo, el juego va a tener semidestrucción o una destrucción parcial. No sé si se refiere solo a los vehículos o a parte del entorno. Yo estoy viendo aquí escombros de un cañonazo al edificio este. Pero yo no sé si de verdad se abre un hueco o es efecto gráfico del cañonazo y ya está. No, sí que se rompe. Sí que se rompe. No sé si lo aprecian en el vídeo, pero aquí se ve cómo se ha... O sea, va a tener destrucción estilo Battlefield también, tío. Entiendo que no será tan inmenso como en Battlefield, pero fijaros, aquí se ve la casa esta bien, y ahora a la mitad. Esto está muy guapo, Esto está muy guapo. Explosiones. Lo de disparar desde la ventana del coche me parece la hostia. El Breacher fue uno de los primeros juegos VR, creo, si no me equivoco, que metió el sistema de ladeo. Ahora hay más juegos que lo tienen y funciona muy bien, así que aquí parece que lo aplican también, por lo menos cuando vas en el coche y te asomas por la ventana para disparar. Eso está guapísimo, tío. El soplete para reparar los vehículos. ¿Ves? Es que esto es lo que yo no entiendo. O sea, si nos fijamos en lo que tiene este hombre en la mano, es lo mismo que tiene este aquí. Vale, puede ser que esté cambiado los roles en este juego. Es decir, puede ser que aquí el que va de soporte, el que arregla y todo eso, sea el que va con su fusil lanzacohetes. Es que es lo que me chocaba porque tenía los accesorios típicos del soporte, que es para el lanzacohetes, o sea, el RPG,
El soplete, el subfusil no tanto. Y puede ser que el de asalto en este juego sea el de la ametralladora ligera. Vale, puede ser, sí, me cuadra bastante con lo que estamos viendo aquí ahora. Porque si vemos el soplete que estaba usando aquí adelante, era exactamente ese que tenía ahí. Ahí. Es que es caótico por todos lados, tío. Qué guapo. Y esto es una referencia total a un mapa mitiquísimo de Battlefield que yo lo conocí, si no me equivoco, en Battlefield 2, pero me suena que este estuvo en el primer Battlefield todo, del primero del todo. El Battlefield 1942 era el primero, creo que se llama así. Isla Wake o algo así se llamaba, no me acuerdo, estoy tirando de memoria. Y era el mismo estilo de mapa, así que es otra referencia clarísima. Es que está muy guapo, tío. Está muy guapo. Es que es un juego que a mí me gusta mucho, un estilo Battlefield en VR, y si encima puedes crear partidas personalizadas, podemos hacer eventos la hostia. Porque el juego, eso sí, el juego es de 16 contra 16, ¿vale? 32 personas en total. Y lo anunciaron para MetaQuest, para PC y para Pico. Todavía no se sabe nada de PlayStation VR 2. Después le hicieron una entrevista a la gente de los creadores del juego, se le hizo el medio de Upload VR y comentaba varias cosas interesantes. Dijeron que ellos lo que estaban haciendo era traer juegos a realidad virtual, juegos que a ellos les gustaba jugar, como por ejemplo el Hyper Dash, que era un juego que estaba inspirado, dicho por ellos, en un Real Tournament y Quake. Luego trajeron el Breacher, que está inspirado en Rainbow Six y Counter-Strike, y que ahora querían traer el Battlefield a VR. Literalmente dijeron eso, porque era otro de los juegos que le encantaba. Decidieron también, porque se les preguntó por el tema de meterlo en por qué Quest 2 y todo el rollo, ¿no? Y ellos dijeron que les parecía feo dejar al 50% del público fuera, como es la gente de Quest 2. Entonces lo habían adaptado para Quest 2 para que funcionase bien ahí todo eso, por eso el aspecto gráfico también, y por eso quizá la limitación de 16 contra 16, que creo que está bastante bien, pero que está pensado para que pueda jugarlo el mayor número de personas posible. De hecho decía que los multijugadores de realidad virtual hay muchos que cuesta llenar los servidores y que ellos no querían eso. El juego va a ser un juego de pago, ¿vale? No va a ser un juego free to play. Y también dijeron que va a ser más realista que los otros que han hecho. Es decir, la forma de disparar y todo eso va a ser más realista que, por ejemplo, el Breacher. Este va a ser un juego más realista. Va a tener recarga manual total de la de toda la vida con el cerrojo y todo el rollo. También va a tener una opción de recargar automático. Pero ya dijeron que el recargar automático, si te activas esa opción, va a tardar más en recargar que si recargas tú manualmente de una forma hábil. Así que para compensar un poquito el rollo de recargar con un botón o recargar tú manualmente. La verdad, yo no sé qué creen ustedes de esto. Tiene muy buena pinta, pero muy buena pinta. El juego va a salir con 4 mapas del tirón en Early Access. Saldrá a finales de año y en verano lo que va a tener es una beta o una prueba, supongo, para que ya se pueda ir probando y bueno, entiendo que será cerrada, no sé muy bien cómo lo harán. Si sabemos más o si averiguo más cosas, ya lo traeré por aquí. Un juego que me hace mucha ilusión, un juego que, recordemos, tiene vehículos aéreos, de agua, de tierra, mapas amplios, destrucción, 2 modos de juego, modo Rush y modo Conquista. El modo Rush es un modo de juego donde hay 2 objetivos que los atacantes tienen que llegar y detonar para seguir avanzando por el mapa, o sea, se desbloquea la siguiente parte del mapa. Es igual que el modo asalto de Battlefield. Y el modo conquista, que es igual que el modo conquista de Battlefield, que son varios puntos, varias zonas que tienes que dominar para ganar puntos o para restarle puntos al rival, ¿no? Si tienes más zonas controladas, le restas tus puntos al rival. Si el otro tiene más zonas, te las resta a ti. Entonces es una lucha constante por el territorio. Lo dicho, yo estoy especialmente ilusionado por lo que comentaba antes, porque esta gente ha demostrado que sabe hacer muy buenos juegos de realidad virtual, muy buenos juegos en que funcionan bien, que se sienten bien, que son divertidos, que son vistosos, que son maravillosos. Y ver esto me emociona, la verdad, o sea, me hace muy feliz. También dijeron que van a estar metiendo el contenido gratuito a lo largo del juego, o sea, de lo que dure el lanzamiento. Ellos lanzarán el juego y van a seguir metiéndole contenido, o sea, tenemos juego para rato y no van a abandonar los otros dos.
Así que esto pinta realmente bien. Señores, ahora me gustaría a mí ver en los comentarios qué opináis ustedes de esto, si les ha hecho tanta ilusión como me ha hecho a mí, la verdad, este juego. Y poco más. Y que si te ha gustado el vídeo, que dejes un fuerte like, que te suscribas para no perderte nada. Y que eso, que me dejes un comentario ahí bonito de lo que tú piensas de esto, porque la verdad, que si piensas igual que yo, esto tiene muy buena pinta. Señores, con esto me despido. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en más vídeos y en directo.发射中断。